empezar a grabar antes que se me olvide. Ahí sí. Y voy a compartir pantalla para ir viendo entonces y ir ordenando un poquito lo que fuimos. Ahí sí, me había asustado, así que para ir viendo un poquito lo que estábamos viendo la clase anterior. Voy a poner acá, que todavía se demoran acá en ingresar. Vamos a poner acá. Pero es que cuando comparto pantalla no me aparece aquí si alguien aparece en la sala de espera. Ya, pero ahí parece que no queda nadie más. Ya. Entonces, para ordenar la materia y para poder ir haciendo este seguimiento en atención a lo que estábamos revisando, es que vamos a ir ordenando un poquito, ¿no es cierto?, esto que íbamos comentando en la clase, o sea, en la hora anterior. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, en cuanto a evolución del derecho del trabajo y cómo se fue configurando y cómo se fue, ¿no es cierto?, creando y cómo ha ido evolucionando hasta ahora, para efectos de orden, yo les decía la semana pasada que a mí me gusta tener 1, 2, 3, 4, tratar de tener la materia ordenadita, a ver si también les es más fácil para ustedes estudiar. Y en ese sentido, entonces, vamos acá a hacer el seguimiento de etapas de evolución histórica del derecho al trabajo. Y en ese contexto, entonces, una primera etapa de evolución es el nacimiento del derecho al trabajo. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, hacemos referencia a los elementos que ya estuvimos conversando en la hora pasada a propósito del texto del profesor Nores, que para todos los efectos se entiende como parte del curso porque lo hemos ido incorporando a medida que hemos ido revisando la materia, por eso que es de lectura obligatoria. ¿Ya? Así que para que no es para que se aprendan todo de memoria, sino que si ustedes se fijan es les va a servir para ir entendiendo la materia y lo hemos podido incorporar en lo que estamos revisando. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para el nacimiento del derecho del trabajo, y aquí vamos a seguir también a Sala Franco, de decir cuáles son los supuestos o los presupuestos que hicieron posible que en ese momento histórico del que estábamos conversando, ¿no es cierto?, con la revolución industrial y todos estos factores, fuera posible el nacimiento del derecho del trabajo. Y en ese sentido, entonces, vemos, ¿no es cierto?, que Sala Franco dice, mira, aquí, para que todo esto resultara, y haciendo un poco la analogía con el caldo de cultivo al que hacía referencia Nore, es decir, cuáles fueron los elementos que se conjugaron y que hicieron posible que el derecho al trabajo naciera en ese momento de la historia por todos estos factores. Entonces ya veíamos, ¿no es cierto?, que el punto de partida, el que cambia todo el paradigma, es la revolución industrial y el sistema económico que impera a partir de ese momento. ¿Ya? Y acá entonces también es importante irlo relacionando con otras ideas que ya fuimos conversando y que de hecho varios de ustedes también lo pusieron en el chat, ¿cierto? Que tiene que ver también con este surgimiento de esta nueva clase obrera, ¿cierto? Este nuevo tipo de trabajadores que antes no existían porque el trabajo se hacía de forma diferente y que se insertan dentro de este modelo económico, ya que cambia, ¿no es cierto?, por las nuevas formas de producción y que cambia, ¿no es cierto?, el paradigma de cómo se relacionan, ¿no es cierto?, y se intercambian los bienes y servicios a partir de entonces. Y, ¿no es cierto?, la relevancia que tiene para estos efectos la cuestión social con todos los elementos que ya comentamos en la hora pasada, ¿no es cierto?, y todos los problemas que esto fue desencadenando y que hicieron necesario, entonces, que en un momento determinado intervenga el Estado, ¿no es cierto?, y que se ponga a regular esta nueva situación, ¿ya? Entonces, como un primer presupuesto para que esto resulte, para que forme, ¿no es cierto?, que se identifique un elemento del derecho del trabajo, es la revolución industrial y todo su efecto en el fondo, que es lo que hemos estado conversando esta hora, ¿ya? Ese es como un primer antecedente para tenerlo claro, que es un poco lo que hemos ido revisando hasta ahora. No sé por qué no me deja. Ahí sí, ya. Ahora, un segundo elemento, un segundo presupuesto que también fue importante para la configuración de este nuevo derecho y que se fuera, ¿no es cierto?, este caldo cultivo fuera ahí aumentando para que naciera se entendiera que esto es una disciplina distinta y una regulación diferente,
tiene que ver también con los pensamientos políticos imperantes en esa época, que algo también hacíamos referencia en la hora anterior cuando decíamos, ¿no es cierto?, que acá esto era post, ¿no es cierto?, monarquía absolutista y esta idea, ¿no es cierto?, también post-revolución francesa y la independencia de Estados Unidos y todos estos elementos, ¿no es cierto?, que hacen que también existe una concepción distinta, diferente de cuál es el rol de la sociedad y cuál es el rol de las personas frente a esa sociedad. Y en ese sentido, entonces, este es un elemento que sirvió para que el problema se agudizara y para que siguiera, ¿no es cierto?, generando estos efectos que ya hemos conversado. Y es que precisamente en ese momento, ¿no es cierto?, la idea era de la libertad y de la autonomía de la voluntad. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se daba este efecto que analizábamos también, de que se entendiera que todos estos problemas que se estaban dando a propósito de la revolución industrial y sus efectos, se podían resolver bajo las reglas de la autonomía de la voluntad, o bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Por esta idea, ¿no es cierto?, esta concepción de que los hombres y las mujeres, por cierto, ¿no es cierto?, pero en términos genéricos, ¿cierto?, eran libres y que por lo tanto el que quería contratar, que contratara, y que nadie podía obligar a otro a seguir reglas diferentes. Y que fíjense que es súper importante esta idea, porque claro, y esto que también hacía referencia en cierto Honores en su texto del par individual privado, ¿por qué entonces acá está esta idea de que esto podía ser resuelto por la autonomía de la voluntad? Porque precisamente el pensamiento político que está imperando acá es esta idea de la libertad, ¿no es cierto? Post la monarquía, ¿no es cierto? Esta idea de que las personas tienen que ser libres y que por lo tanto si usted quiere contratar, contrate, si usted no quiere trabajar, no trabaje, nadie lo puede obligar, ¿no es cierto? El libre albedrío y todas esas cosas. Entonces, eso también favoreció a que el problema se fuese profundizando, ¿no es cierto? Y que las condiciones de esta nueva clase de trabajadores fuera empeorando, porque, ¿no es cierto?, parte de la base de que rige la autonomía de la voluntad, que ya sabemos, ¿no es cierto?, ya lo conversamos, esto ya aquí no era así, no tenían las partes, ¿no es cierto?, autonomía, porque la autonomía del trabajador está condicionada, ¿no es cierto?, o limitada por las situaciones mismas, ¿no es cierto?, sociales, económicas en las que estaba viviendo. ¿Ya? Y por lo tanto, esta idea del pensamiento político también tiene mucho que ver en cómo estos problemas se fueron agudizando y que fueron, ¿no es cierto?, incrementando, ¿no es cierto?, los roces entre esta nueva clase de trabajadores y quienes detentaban el poder económico, los dueños de los medios de producción. Y nosotros decíamos, y aquí habíamos quedado justo antes de la pausa, decíamos, ¿no es cierto?, que aquí el punto también dentro de esta formación del derecho al trabajo, lo que le había dado identidad y lo que finalmente, ¿no es cierto?, había hecho como verlo de este problema o esta situación desde otra perspectiva, había sido, ¿no es cierto?, esta idea de la organización de los trabajadores y que, ¿no es cierto?, en este contexto individualista, liberal, ¿no es cierto?, en el cual cada uno con su cada uno veíamos que no resultaba para este tipo de relaciones jurídicas y que había sido entonces cuando los trabajadores habían tomado conciencia, habían identificado que una forma de poder equilibrar o balancear el poder que tenía los trabajadores con los dueños de los medios de producción era a través de la organización, ¿ya? Y que entendiendo entonces que los trabajadores organizados colectivamente podían de cierta forma equiparar el poder que detenta el dueño de la fábrica, el empresario, ¿cierto?, el dueño de los medios de producción. Y que recién ahí entonces donde también se empieza a generar también este germen como el que habla de, ¿no es cierto?, esta idea del par colectivo, decir, ¿no es cierto?, que esto es relevante para darle identidad a este nuevo tipo de trabajo ¿no es cierto?, que confluye, ¿no es cierto?, esta nueva clase de trabajadores que antes no existía y que tienen estas características en común, ¿ya? Ahora, acá también, y por eso es que Sebastián decía en el chat delante, ¿no es cierto?, que esto también, la relación con las revoluciones sociales, en particular, ¿no es cierto?, la revolución rusa, que también se empieza a gestar como en este periodo, que tiene mucho que ver también con ideologías políticas, ¿ya? Y con esta nueva idea, ¿no es cierto?, estas nuevas ideas de cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado frente a estas nuevas clases sociales, cuál es el rol que tienen que tener los particulares frente a estas nuevas clases sociales, cómo intervienen o cómo interactúan todas las partes en este nuevo sistema económico, ¿no es cierto?, donde se empiezan a ver, ¿no es cierto?,
de manera más tangible cuáles son los problemas que van generando, ¿cierto? Esta idea de que cada uno, el sistema económico, ¿cierto? Esta idea del laissez-faire, ¿no es cierto? De que cada uno consuma lo que pueda o que compre lo que pueda, claro, pero para eso las personas necesitan tener ingresos, y para tener ingresos tienen que trabajar, y las condiciones de trabajo no están reguladas. Entonces, ustedes se fijan aquí, todos estos elementos van confluyendo para llegar al mismo punto común, ¿ya? Y que por lo tanto esto empieza a cambiar o a revolucionarse, ¿no es cierto?, cuando los trabajadores empiezan a organizar y empiezan a solicitar reivindicaciones ante este nuevo sistema económico que no les favorece, pues porque como decía, ¿no es cierto?, en el chat también delante, acá los que pierden en esta fórmula son precisamente las personas que son las que realizan el trabajo. Y acá también es interesante, que lo digo como nota al pie, para que también lo tengan en consideración, que también algo señalaron en el texto, ¿no es cierto?, esta idea de la revolución burguesa, ¿no es cierto?, porque quienes propagaban, ¿no es cierto?, o esta idea de la libertad y de la autonomía, etcétera, son las personas libres, ¿no es cierto?, y que tienen los medios de producción, pues los que tienen el capital, pues, ¿no es cierto?, los que eran los dueños de la fábrica. Entonces obviamente ellos promueven la autonomía y la voluntad, porque también les conviene, pues, ¿no es cierto? Si también esto tiene que ver con ideología y con sistemas políticos, ¿ya? Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, acá a los factores, ¿cuándo entonces empieza a generar, ¿no es cierto?, mayor conciencia, ¿no es cierto?, de que los trabajadores organizados pueden equilibrar o balancear de cierta forma el poder con el empleador? Aquí entonces donde empiezan a romperse los esquemas, ¿ya? Donde esta idea, ¿no es cierto?, entonces de que la autonomía y la voluntad efectivamente no funciona, que los trabajadores pueden presionar a través, ¿no es cierto?, de la huelga o de pedir, ¿no es cierto?, estas reivindicaciones o mejoramiento de las condiciones de trabajo de forma organizada, que de forma individual no podían conseguir. Y ahí entonces es donde empieza a forjarse finalmente esta idea, ¿no es cierto?, del derecho del trabajo con esta identidad propia. Y por eso es que es tan relevante la idea de la organización de trabajadores, porque si no hubiese sido por eso, ¿no es cierto?, hubiésemos seguido con esta idea de que cada trabajador puede individualmente regirse, ¿no es cierto?, bajo la autonomía de la voluntad y negociar condiciones con el empleador, ¿ya? Ahora, insisto acá con el tema de la organización de los trabajadores, que también, y sin perjuicio de que acá no nos vamos a guiar por eso, y que vamos ¿no es cierto?, a ver todas las corrientes y las tendencias, y claramente también hay una ideología política, ¿ya? Esta idea, ¿no es cierto?, de cómo este nuevo sistema capitalista explota a los trabajadores, a esta clase de trabajadores, y que sin embargo ellos son los que producen, y que aún así, ¿no es cierto?, son los que menos beneficios llevan de este sistema, y que la única forma, ¿no es cierto?, es de reivindicar frente a la explotación de este sistema económico, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, los trabajadores empiezan a organizarse, a manifestarse y ¿no es cierto?, utilizar las herramientas, los mecanismos de presión, que veíamos, ¿no es cierto?, que el mecanismo por excelencia es la huelga. La huelga, que para estos efectos la vamos a entender como un hecho social, consiste, ¿no es cierto?, en la paralización de las actividades con fines reivindicativos, ¿ya? Vamos a dejarlo en términos simples por ahora. Y en ese contexto, entonces, los trabajadores se empiezan a organizar, se empiezan a manifestar, y como ustedes se podrán imaginar, esta situación no le agrada, ¿no es cierto?, no les gusta a quienes, ¿no es cierto?, detentan el poder, porque obviamente le rompen el esquema. Obviamente el hecho de que los trabajadores se vayan a huelga y que les paren, ¿no es cierto?, los medios de producción no les conviene, y tampoco, ¿no es cierto?, esta idea de tener que negociar o tener que transar ciertos beneficios o entregar ciertos beneficios económicos a estos trabajadores. Por lo tanto, ¿cuál será la primera reacción que proviene frente a estas manifestaciones de trabajadores, tanto por parte del Estado como por parte de los particulares? ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Cómo reaccionan frente a esta nueva organización? ¿Cuál habrá sido la reacción que tienen los estados y los particulares frente a estas reivindicaciones obreras? ¿Qué creen ustedes? ¿Les gustó? Claramente no. Se prohibió. Exactamente, ¿cierto? La primera reacción fue la prohibición. Decir aquí, no, esto acá
no vengan a revolver el gallinero, quédense ahí cada uno, ¿cierto? Esta cosa de la organización no nos gusta. Y ojo que la prohibición no solamente se basa, y que fue, ¿no es cierto?, en esos términos, de prohibirlo a través de los medios de regulación existentes en esta época, incluso de conceptualizar las manifestaciones de trabajadores en este sentido como delictuales, ¿ya? Es decir, que incluso podían cumplir con los tipos penales y ser consideradas como delitos y tener las sanciones correspondientes, sino que además, ¿no es cierto?, la reacción inicial desde el Estado y de los particulares fue de gran represión, ¿ya? O sea, no solamente de prohibición a través de los medios lícitos, podríamos decir, ¿no es cierto?, a través de los mecanismos de regulación, sino que derechamente a través de la represión, ¿no es cierto?, con mucha violencia, y por eso es que también, y a propósito que esto, bueno, estos días, un par de semanas, ¿no es cierto?, por ejemplo, se celebró, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que como ustedes saben, me imagino, tiene también su origen en este tipo, o en una manifestación, ¿no es cierto?, de trabajadores que tienen, ¿no es cierto?, un desenlace no tan feliz, porque precisamente, ¿no es cierto?, era por las reivindicaciones en una fábrica, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que producto de las malas condiciones laborales, ¿no es cierto?, muchos trabajadores aquí mueren, y precisamente, ¿no es cierto?, se empiezan a visibilizar estos problemas a través de las manifestaciones de trabajadores, y que claramente la reacción desde el Estado es que esto no les gusta, ¿no es cierto?, porque están, como dicen, ¿cierto?, reivindicando el sistema, es decir, pretendiendo cambios, que en general, ¿no es cierto?, a la gente no le gusta, y además, ¿no es cierto?, que tratando de cambiar el paradigma que hasta ahora le había funcionado muy bien a cierto sector. Por lo tanto, efectivamente, en este primer momento donde los trabajadores se empiezan a organizar, también son periodos de bastante violencia, de bastante represión, y desde el derecho, ¿no es cierto?, desde esta idea de prohibición, de decir, no, 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 ustedes aquí, los trabajadores son individuales, nos mantenemos, ¿no es cierto?, con la idea del par individual, y por lo tanto, si usted quiere alguna mejora en sus condiciones de trabajo, usted vaya y negócielas con su empleador, lo que sabemos, ¿no es cierto?, que no resulta para estos efectos. Ya, por lo tanto, efectivamente, en un primer momento, la reacción del Estado y de los particulares de prohibición y de represión de estas nuevas organizaciones de trabajadores que empiezan a cambiar o tratar de cambiar este paradigma. Hasta que, efectivamente, esto va evolucionando, y de nuevo, estos son fenómenos que ocurren de forma rápida, pero no de un día para otro, y que nos encontramos entonces con que llega un momento en que esta situación se hace ya insostenible, en las cuales efectivamente los trabajadores, a pesar de las medidas de prohibición, a pesar de los castigos, ¿no es cierto?, tanto lícitos, producto o por medio de estos medios de conceptualización como delito, o incluso de represión, de violencia, ¿no es cierto?, de cuestión más de hecho, los trabajadores insisten en reivindicar su posición, y que por lo tanto entonces llega un momento en que el Estado dice, no da para más, o sea, seguir viendo o seguir pretendiendo que esta nueva forma de trabajo, con toda esta implicancia que hemos estado analizando en detalle, con todos estos efectos secundarios que esto tiene, pretender que esto que se debe seguir regulando bajo la idea de la autonomía de la voluntad, no resulta, ¿ya? Y es recién ahí, con todos estos elementos que hemos ido analizando, con todos estos efectos que se van dando, donde finalmente, no sé por qué suena ahí, interviene el Estado, ¿ya? Interviene el Estado para regular esta nueva situación que involucra, ¿no es cierto?, a estos trabajadores, tanto individualmente considerados como a estas organizaciones de las que forman parte, con todos estos elementos, ¿no es cierto?, políticos, que estaban, ¿no es cierto?, muy fuertes, y también se habían desarrollado fuertemente producto de los problemas de la cuestión social, producto de los problemas de la revolución industrial, producto de los efectos que tenía este sistema económico. Entonces, finalmente el Estado interviene y dice, ok, vamos a buscar, ¿no es cierto?, una solución para esta nueva forma de trabajo con todos estos elementos que estamos viendo. Y ahí efectivamente uno podría hacer el análisis de decir, bueno, ¿por qué interviene el Estado finalmente? ¿Cuál es el propósito de la intervención del Estado? Porque nosotros la semana pasada, cuando revisábamos las características del derecho al trabajo, nosotros decíamos que el derecho al trabajo tiene una finalidad, que es la protección o la tutela de los trabajadores. Sin embargo, lo que podemos observar es que en este primer momento de regulación, donde el Estado finalmente interviene,
no tiene una finalidad tan protectora como uno podría esperar, sino que más bien una cuestión puntual de solución de conflictos en el contexto en el que estamos, y que efectivamente en ese momento donde habían aumentado, ¿no es cierto?, las manifestaciones de trabajadores, donde habían aumentado la represión, donde esto ponía en jaque el sistema económico, el mantenimiento del sistema económico, la intervención del Estado para regular esta nueva forma de trabajo finalmente cumple también una función política, ¿ya? Y en el sentido de que regular esta nueva forma de trabajo también le daba estabilidad al sistema económico, porque de otra forma esta cuestión podría haber seguido, ¿no es cierto?, avanzando, y precisamente por eso que comentaba, ¿no es cierto?, lo que pasó, el ejemplo que da, ¿no es cierto?, Sebastián, y que fue realmente uno de los antecedentes de lo que pasó, ¿no es cierto?, después de la Revolución Rusa, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, ahí se arrancó un poco más de las manos, ¿no es cierto?, y todos los efectos que también conocemos. Entonces, en este contexto también acá el Estado interviene tratando de regular estas nuevas relaciones que se dan, ¿no es cierto?, en las que está el trabajador, en las que están las organizaciones de trabajadores, para mantener también o darle estabilidad al sistema económico, al sistema político, de mantener un poco la fiesta en paz, por decirlo en términos más coloquiales, ¿cierto? Y de mantener este equilibrio regulando, permitiendo, ¿no es cierto?, ok, reconocer que la organización de los trabajadores existen, reconocer, ¿no es cierto?, ciertas prerrogativas, establecer ciertos mínimos para que los trabajadores puedan prestar sus servicios, pero garantizando ciertas condiciones mínimas de salud, de seguridad, ¿no es cierto?, de ingreso, y de esta forma se mantiene el equilibrio y quienes detenten el poder o quienes son los dueños de los medios de producción siguen funcionando, y quienes solo la clase trabajadora, ¿no es cierto?, sigue trabajando. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también puede ser, ¿no es cierto?, discutible cuál es finalmente la intervención o la finalidad de esta intervención, ya que, insisto, no necesariamente está pensada inmediatamente en esta idea de protección porque es lo que corresponde o lo que hay que hacer, sino que también porque es lo que sirve para mantener el sistema tal como está hasta ese momento. Y lo mismo también, en el mismo sentido, ¿no es cierto?, también se podría identificar una función, una finalidad económica de mantener este sistema también, y que siempre, ¿no es cierto?, se ha señalado también, y también depende de distintas posturas ideológicas, de cómo la regulación del trabajo y del derecho al trabajo en particular, sobre todo enfocada en el actor colectivo, sirve para la redistribución de la riqueza entre los actores de las relaciones laborales, en el sentido de que de esta manera, al otorgar mayores beneficios a los trabajadores y mejores condiciones de trabajo, también los trabajadores pueden percibir o recibir el parte del producto de su trabajo, y que ese producto no solamente se vaya a quienes son los dueños de los medios de producción y que solamente ellos se queden con la riqueza, sino que también los trabajadores puedan recibir parte del fruto de su trabajo a través, ¿no es cierto?, del mejoramiento de condiciones laborales, de mejores ingresos, etcétera, y que por lo tanto las riquezas no queden repartidas en un solo lado, sino que sean redistribuidas. Cosa que, insisto, también tiene mucho que ver con ideologías, ¿no es cierto?, siempre se ha señalado, y que también uno puede entrar a discutir si a esta altura del partido, ¿no es cierto?, y estamos pensando esto en 1900, si a esta altura esto se consigue o no se consigue, o si seguimos con los mismos problemas o no. ¿Ya? Así que creo que es importante, interesante ver cómo esto se va configurando. ¿Ya? Entonces, en resumen, para que tengamos todo ordenado, entonces podemos señalar que todos estos 4 factores, con todos los elementos que hemos ido conversando y desarrollando esta mañana, son los que finalmente hacen posible o necesaria u obligan al Estado a intervenir y regular y hacerse cargo de esta nueva forma de trabajo, esta nueva interacción que se produce entre los medios de producción, entre los trabajadores individualmente considerados, de forma colectiva, y cómo todas estas partes, ¿no es cierto?, se juntan para crear esta nueva forma de entender el trabajo con estas particularidades. Y ahí entonces donde también en el texto de Nores se habla del par colectivo público, ¿no es cierto?, donde finalmente se entiende que esta es una nueva realidad con nuevas características y se trata de regular como tal, sin perjuicio de que podemos cuestionar o no la finalidad última, ¿no es cierto?, del Estado en este sentido. Es decir, a ver, ¿cuál es el motivo, ¿no es cierto?, por el cual interviene?
sea cual sea, el punto concreto es que sí lo hace y a partir de entonces, ¿no es cierto?, tenemos una nueva regulación que se pretende hacer cargo de esta situación, ya dejando atrás un poco esta idea de que esto se podía resolver por el derecho privado y por la autonomía y la voluntad, sino que enfrentando la situación diciendo que esto hay que aplicar características distintas, principios distintos para resolver esta situación que claramente nos inserta en los parámetros de lo que conocíamos, ¿no es cierto?, hasta ese momento como la de la autonomía individual, ¿ya? ¿Va quedando claro hasta acá? Me importaba mucho darme toda esta vuelta y explicar todos los factores para que podamos entender mejor la particular naturaleza del derecho del trabajo y entender, ¿no es cierto?, cómo se va gestando esta relación desigual, porque nosotros en la clase pasada decíamos, no, esto parte naturalmente, ¿no es cierto?, la desigualdad entre el trabajador y el empleador por la posición de poder que tienen, pero me parece importante entender cómo todo la génesis de estas posiciones diferentes para poder entender también lo que viene, ¿ya? Yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Va quedando claro? Ya. Sí, Asumo profe, que... entiendo. Gracias. Asumo que sí entonces. Entonces, podemos entender, y ahora volviendo, ¿no es cierto?, a la idea de la evolución del derecho al trabajo, que lo primero, ¿no es cierto?, para evolucionar, primero tenía que nacer, generarse, ¿no es cierto?, esta nueva idea de este nuevo derecho que regula esta nueva situación, y por lo tanto eso lo ubicamos como una primera etapa, ya todos estos factores que, insisto, que uno los pone 1, 2, 3, 4, pero esto no fue en 4 días que se resolvió todo esto, al contrario, fueron procesos rápidos desde el punto de vista histórico, pero que también con sus particularidades, ¿no es cierto?, y con sus características. ¿Ya? Eso entonces respecto de los presupuestos que hacen necesaria la creación del derecho del trabajo y luego, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo esto va evolucionando, porque esto, ¿no es cierto?, es la etapa inicial y luego cómo va evolucionando en las distintas etapas. Y una segunda etapa de evolución del derecho del trabajo tiene que ver entonces cuando ya nace y se empieza a aplicar, ¿no es cierto?, con estos supuestos que hemos comentado, una segunda etapa de evolución es en los procesos de constitucionalización del derecho, ¿ya? Del derecho al trabajo en particular, y que tiene que ver con la incorporación de ciertos derechos de carácter social, incluidos, ¿no es cierto?, derechos o algunas referencias a derechos laborales en las constituciones políticas, que aquí, ¿no es cierto?, las bases o las típicas, que son las primeras que tienen estas incorporaciones son las de México y la de Weimar, de 1914, 1917, si no me equivoco, pero me puedo equivocar, en la cual, ¿no es cierto?, por primera vez empiezan a incorporar dentro de sus textos, que también, ¿no es cierto?, aquí, paréntesis, ¿no es cierto?, que con todo el proceso de constitucionalización, también, ¿no es cierto?, de reconocimiento de estos derechos, y las primeras que incorporan de estos derechos de segunda generación son estas, o derechos sociales, ¿no es cierto?, son estas constituciones. ¿Alguien se acuerda en qué consistían estos procesos de constitucionalización o cuál es la relevancia más bien de este proceso? ¿Cuál es la importancia y por qué nosotros lo ponemos como una etapa de evolución? Es decir, una cosa es la regulación particular que habían tenido los estados, ¿no es cierto?, producto de todos los supuestos que hemos visto, y otra cosa después decir, esto va evolucionando con el proceso de constitucionalización. ¿Cuál es la relevancia que tiene esto? ¿Alguien se acuerda? Esto lo tienen que haber visto un montón en derechos fundamentales. ¿O cuál es la relevancia? ¿Por qué uno dice, y aquí esto evolucionó, que lo incorporen ciertas menciones, ¿no es cierto? Ojo, que esto no es que el derecho al trabajo completo vaya a la Constitución, sino que algún reconocimiento, ¿no es cierto?, algunas menciones de estos derechos en las cartas fundamentales. ¿Alguien se acuerda? Porque aseguran también a través de organismos internacionales como la OIT, por ejemplo, prohíben el trabajo a menores de tanta edad y también hay más garantías, y eso sumado también a los tratados internacionales se puede complementar. Ya, ¿no es cierto? Aquí vemos entonces que el hecho de que este tipo de derechos se incorporen en las constituciones políticas tiene, ¿no es cierto?, esta idea de que se les da mayor garantía, mayor reconocimiento a este derecho, ¿no es cierto? Se le da un mayor realce al reconocimiento de estos derechos, y en ese contexto entonces lo podemos ubicar como esta idea de evolución.
¿cierto? Que ya no son derechos que están regulados ahí a la rápida, producto de estos fenómenos históricos que estamos realizando, sino que precisamente necesitan este reconocimiento en particular. Y además, ¿no es cierto?, como muy bien señala Sigrid, que además acá tiene mucha relevancia lo que ocurre a nivel de derecho internacional, ¿no es cierto? Y acá es sumamente relevante la acción y el trabajo que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que es un órgano que depende de la ONU, y que vamos a verlo sobre todo a propósito de regulación de fuentes del derecho del trabajo, y vamos a revisar ahí cuáles son las particularidades y las características que tiene esta organización. Y efectivamente, ¿no es cierto?, los tratados internacionales a nivel general, que también, ¿no es cierto?, son reconocidos por las constituciones, van reconociendo y ampliando el reconocimiento de estos derechos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos señalar o indicar que una etapa de evolución del derecho al trabajo precisamente es los procesos de constitucionalización, por esta idea, ¿no es cierto?, de que tienen un mayor realce, un mayor reconocimiento, no solo, ¿no es cierto?, dentro del ordenamiento jurídico en particular, porque se reconocen, ¿no es cierto?, junto con otros derechos de carácter fundamental, y por lo tanto tienen otra jerarquía, otro recibimiento, ¿no es cierto?, otra aplicación, sino que además nos permiten vincularlo a nivel internacional con otras fuentes del derecho, los tratados internacionales, y con organismos internacionales, que en materia laboral en particular tiene relevancia en la OIT, y, ¿no es cierto?, con esto también se refuerza esta idea de darle mayor reconocimiento a este tipo de derecho, a este tipo de garantía, ¿ya? Por lo tanto, podemos señalar, ¿no es cierto?, que en esta segunda etapa de evolución del derecho del trabajo está esta idea de la constitucionalización, ¿ya?, de la incorporación de estos derechos a las cartas fundamentales, ¿ya? Y con eso entonces se va expandiendo el reconocimiento de estos derechos, se le va dando mayor garantía, ¿no es cierto?, y mayor reconocimiento y mayor importancia finalmente, que es lo que nos interesa a nosotros y que vamos a ver también en su momento cómo a nivel de constitución se da reconocimiento a los derechos laborales o al reconocimiento de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, ¿ya? Y vamos a ver la relevancia que esto tiene, la importancia que esto tiene, los mecanismos de garantía que se establecen, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esta es una segunda etapa de evolución. Y luego una tercera etapa de evolución del derecho del trabajo tiene que ver ya con el reconocimiento y amparo del sujeto colectivo, ¿ya? Y esto es súper relevante, y por eso es que también era importante toda esta vuelta que nos fuimos dando a propósito de los fenómenos históricos, ¿ya? Y que consiste, ¿no es cierto?, básicamente, como señalábamos recién, de que el derecho al trabajo fue posible. Dentro de los supuestos que hicieron posible el nacimiento del derecho al trabajo está esta idea, ¿no es cierto?, de el actor colectivo, ya el sujeto colectivo, que veíamos, ¿no es cierto?, que también es lo que le da esta identidad al derecho al trabajo, porque si hubiese seguido, ¿no es cierto?, en modo individual, se hubiese persistido en esta idea de que básicamente se podía seguir regulando por el derecho privado y por la autonomía de la voluntad. Y no era entonces hasta que se formaba o se forjaba este actor colectivo cuando empezaba ya a regularse, ¿no es cierto?, esta idea de que era una relación jurídica diferente, porque el actor colectivo es el que le da equilibrio a la parte trabajadora frente al empleador o al dueño de las empresas, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la evolución histórica del derecho al trabajo? En que, claro, como veíamos recién, en una primera etapa, antes, ¿no es cierto?, o previa al nacimiento del derecho al trabajo propiamente tal, la reacción del Estado había sido, ¿no es cierto?, prohibirla, como señalábamos recién. Y no solamente prohibirla, sino que también, ¿no es cierto?, la represión del actor colectivo por medio de la fuerza, por actos, ¿no es cierto?, de violencia, que habían sido, ¿no es cierto?, también el antecedente directo, que finalmente el Estado intervenga y regule esta nueva relación, y que por lo tanto, cuando ya nace el derecho al trabajo, se había, respecto del actor colectivo, ya había una pequeña evolución, ¿no es cierto?, de pasar de esta idea de que ya no lo voy a prohibir, porque ya vimos que si lo prohibimos no sacamos nada, y al contrario, esto genera más roce y más problemas en este sistema, ¿no es cierto?, que el Estado trata de mantener, sino que se pasa a una etapa siguiente que es de permiso, es decir, ok,
permitamos que los trabajadores se organicen, regulemos esto para que no genere problemas, no genere roces, ¿no es cierto?, ni actos de violencia, pero tampoco es que les vamos a incentivar que se organicen, sino que solamente lo vamos a permitir para no romper con este esquema que estamos tratando de hacer permanecer. Por lo tanto, ¿cuándo podemos entender que efectivamente el derecho colectivo ya ha evolucionado y está, ¿no es cierto?, en una etapa más moderna de reconocimiento de las particularidades de este derecho y de los actores que se interrelacionan en esta relación jurídica, en el supuesto en el cual el sujeto colectivo no solamente es reconocido, es decir, no solamente se enfrenta a esta situación y decir, ok, el derecho al trabajo tiene esta particularidad, existe este actor colectivo que no es replicable en otras ramas del derecho, en otras ramas del derecho no se entiende, no tiene sentido, en cambio en el derecho al trabajo sí, por todo lo que hemos estado viendo esta mañana, y por lo tanto no solamente lo reconozco, sino que también lo protejo, lo promuevo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no es cierto?, que mientras el actor colectivo tiene, ¿no es cierto?, puede tener este ámbito de acción, finalmente lo que hace es equilibrar el poder del empleador que naturalmente el trabajador individualmente considerado no tiene. ¿Ya? Por lo tanto, un derecho del trabajo que está evolucionado, que ya, ¿no es cierto?, ya entiende, ¿no es cierto?, las particularidades de las partes y de cómo interactúan, es aquel, ¿no es cierto?, el ordenamiento jurídico que reconoce al actor colectivo y lo protege, ¿ya? Y lo promueve, e insiste, ¿no es cierto?, que si ese actor colectivo es sano, ese actor colectivo funciona bien, va a promover, ¿no es cierto?, un equilibrio en las relaciones de trabajo, y eso además también tiene efectos secundarios, ¿no es cierto?, y es que se mantiene también todo el sistema, ¿no es cierto?, y se promueve, ¿no es cierto?, la redistribución de las riquezas y todo lo que habíamos señalado previamente, ¿ya? Por eso que si ustedes se fijan acá como fecha o como referencia de fecha en esta evolución, podemos situarlo en mediados del siglo XX hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, como ya veíamos, ¿no es cierto?, en un primer momento la idea era toda la contraria, o sea, no querer para nada el actor colectivo y al contrario, prohibirlo. Por lo tanto, no es sino hasta esta etapa posterior de evolución, donde se reconoce y se ampara el derecho colectivo, es que podemos entender que este derecho del trabajo está evolucionado en un ordenamiento jurídico en particular. ¿Y por qué en esta fecha? ¿Y cuál es lo que marca, ¿no es cierto?, y que podemos identificar por qué a partir de esta fecha se puede entender esta idea del reconocimiento y amparo del sujeto colectivo? Precisamente por la acción del derecho internacional del trabajo y particularmente de la OIT, con el reconocimiento y promulgación de los convenios sobre derecho colectivo, y en particular la promoción de la idea del derecho que se conoce como libertad sindical. Ya seguramente esta idea la han escuchado, generalmente se asocia, ¿no es cierto?, al derecho colectivo, y por libertad sindical, en términos muy generales por ahora, la OIT entiende que es aquella facultad que tienen los trabajadores para formar organizaciones de trabajadores, formar colectividades con el nombre que le quieran poner dependiendo del sistema jurídico de que se trate, y no solamente organizarse colectivamente, sino que ejercer actividad colectiva. Básicamente poder negociar con su empleador mejoras a las condiciones de trabajo, ya entendiendo entonces que el trabajador individualmente considerado no tiene la capacidad para negociar mejoras con el empleador, pero que si forma parte de este colectivo sí lo tiene, o sí podría tenerlo, y eventualmente que en el caso de que no hayan acuerdos, que no tengan, ¿no es cierto?, que el empleador no quiera negociar o que no lleguen a acuerdos, los trabajadores puedan ejercer las formas de presión que tienen, ¿no es cierto?, que ya conversábamos, ¿no es cierto?, que para estos efectos vamos a entender que es la huelga, que en caso de conflicto, ¿no es cierto?, con el empleador, puedan ejercer legítimamente el hecho o el derecho de paralizar sus actividades para presionar al empleador a conversar con ellos, ¿ya? Y por lo tanto, siguiendo esta idea de la OIT, nosotros por libertad sindical vamos a entender entonces que está compuesta por estas tres ideas, ¿ya? Por la idea de que el trabajador se pueda organizar, formar parte de una organización de trabajadores, pero no solo eso, es decir, no basta con que solamente se organicen, sino que puedan ejercer actividad sindical, que va a consistir entonces básicamente en la negociación colectiva y eventualmente en caso de conflicto en el ejercicio del derecho a huelga. Y estos tres
elementos, estos tres derechos, organización, negociación y huelga, son conocidos en conjunto como el derecho o el principio de la libertad sindical, ¿ya? Y por lo tanto, los convenios de libertad sindical que son de la OIT, que son precisamente mediados del siglo XX, son los que empiezan a promover esta idea y por lo tanto nosotros hoy día podríamos hacer ese ejercicio de análisis, ¿cierto? Llegar a la conclusión de que efectivamente un ordenamiento jurídico que esté evolucionado, avanzado en materia de reconocimiento de derechos del trabajo, es aquel, ¿no es cierto?, que reconoce y ampara el sujeto colectivo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por el tratamiento que le da a la libertad sindical. ¿Ya? Y por eso es que a lo mejor ustedes han escuchado ese concepto de libertad sindical que se ha dado mucho, sobre todo en el último tiempo, ¿no es cierto?, a propósito del proceso constituyente, etcétera, y de ver cómo la Constitución finalmente va a reconocer o no ese derecho, ¿ya? Y entonces, como, insisto, como etapa máxima de evolución hasta ahora, ¿no es cierto?, del reconocimiento de las relaciones laborales, de sus particularidades y de las características que ésta tiene, va a ser, ¿no es cierto?, aquel ordenamiento jurídico en que se reconozca y se ampare el sujeto colectivo, y eso ¿cómo lo vamos a ver? Por el tratamiento que éste tenga respecto de la libertad sindical, que como ya dijimos, ¿no es cierto?, va a involucrar estos tres derechos, el de la facultad de organizarse, la facultad de negociar y la facultad de ejercer la huelga en caso de que haya algún conflicto con medio de presión, ¿ya? Y esa entonces va a ser la etapa más moderna de evolución del derecho del trabajo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si va quedando claro. Hoy día nos dimos hartas vueltas, pero me interesa que vaya quedando súper clarito para poder entender lo que viene a continuación. Estas partes iniciales a veces son como más reiterativas, pero me interesa que quede muy claro antes de que ya nos vayamos de lleno a la materia, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. ¿Queda más o menos claro? Ya, entonces, nosotros por hoy día vamos a quedar hasta acá y el jueves vamos a comenzar a revisar esta evolución del derecho del trabajo en Chile, ¿ya? Es decir, cómo fue forjándose y cómo ha ido evolucionando también este derecho del trabajo en nuestro ordenamiento jurídico. Yo no les voy a dejar lectura, pero sí les voy a subir el PPT de la clase para que el que quiera lo pueda revisar o lo pueda tener antes. No es obligatorio, pero para que ustedes lo puedan tener antes de la clase, ¿ya? Así que eso, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Vamos quedando claro, parece? Hasta ahora. Todo Ya, bien, profe. gracias, Siri. Ya, vamos bien entonces. Entonces voy a cortar y vamos a quedar hasta acá por hoy y les voy a subir entonces, o sea, no los voy a subir, les voy a abrir porque está en el Educando la pestañita del PPT por la clase del jueves y nos vemos el jueves entonces para analizar la evolución del derecho al trabajo en Chile. Eso, chiquillas, chiquillas, que tengan una buena semana. Nos vemos el jueves. Cuídense, que estén muy bien. Chau, chau.